Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismecitos favoritos. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para enterarse de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestro queridísimo Kanyaman. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar, generando controversia y por supuesto, elevando la temperatura en las redes sociales. ¿De copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la supuesta explosiva reacción superíndice 3N de Kanyaman en Portugal y por supuesto, lo que supuestamente dijo sobre Demet Özdemir. Asu que prepur rense pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar este salseo, du copyright me recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan estar al día con los últimos chismes de sus celebridades favoritas, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Es gratis y asu no se perderú en ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora vamos al meollo del asunto. Como saben, Kanyaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo físico lo han convertido en una de las figuras más populares de la televisión superíndice 3N turca. Y si hablamos de su carrera, uno de los momentos clave, uno de los proyectos que catapultó superíndice 3 su fama a niveles copyright ricos, fue sin duda la serie Erkenci Kuay, donde compartió superíndice 3 protagonismo con la talentosísima Demet Özdemir. La química entre Kan y Demet en pantalla era innegable, electrificante. Los fans de la serie y seamos honestos, casi todos nosotros, quedamos completamente cautivados por su romance ficticio. La pregunta que todos se cuán era inevitable, esa magia se extendió afuera de las maras. Los rumores de un posible romance en la vida real eran constantes, alimentados por las miradas superíndice 3 cómplices, las sonrisas reveladoras y las interacciones más menos osas que ambos actores compartían en eventos públicos y en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de las esperanzas de los fans, Kan y Demet nunca confirmaron una relación superíndice 3N romántica. Ambos insistieron en que su relación superíndice 3N era puramente profesional y de amistad. Pero claro, como buenos chismosos que somos, nunca dejamos de fantasear con la idea de que en el fondo, había algo Y asu, la sombra de ese posible romance siguió superíndice 3 planeando sobre sus carreras, incluso después copyright de que Erkenci Kuay llegara a su fin. Ahora bien, ¿du superíndice 3 de entra Portugal en todo esto? Pues bien, Kanyaman como figura pública de renombre internacional, viaja con frecuencia a diferentes países por motivos de trabajo, eventos promocionales y por supuesto para conectar con sus fans. En una de estas visitas recientes a Portugal, parece ser que el actor se vio envuelto en una situación superíndice 3N un tanto controvertida. Según varios medios de comunicación superíndice 3N y publicaciones en redes sociales, Kanyaman supuestamente explotó superíndice 3 en Portugal, mostrando una actitud, digamos, poco complaciente con ciertas preguntas o comentarios que se le hicieron. Aquí es donde la cosa se pone interesante y también copyright N donde tenemos que tener mucho cuidado con la información superíndice 3N que consumimos. ¿Por qué copyright significa exactamente explotó superíndice 3? ¿Se enojó superíndice 3? ¿Tuvo un arrebato? Simplemente respondió superíndice 3 de manera contundente a una pregunta que le resultó superíndice 3 incu superíndice 3 moda. La verdad es que los detalles específicos de este supuesto incidente son un tanto difusos y varían dependiendo de la fuente. Algunos medios afirman que Kanyaman se mostró superíndice 3 molesto al ser preguntado repetidamente sobre Demet Özdemir. Aparentemente el actor estuvo cansado de que se le asocie constantemente con su ex compau más menos era de reparto y prefiere centrarse en sus proyectos actuales. Otros rumores sugieren que la explosión superíndice 3N se debió superíndice 3 a preguntas personales o invasivas sobre su vida privada, algo que comprensiblemente podrá incomodar a cualquiera. Ahora bien, copyright fue lo que supuestamente dijo Kanyaman sobre Demet Özdemir en Portugal. Aquí es donde la cosa se pone aún turbia. Algunas fuentes afirman que el actor hizo comentarios despectivos o negativos sobre su ex compau más menos era, mientras que otras aseguran que simplemente se limitó superíndice 3 a expresar su frustración superíndice 3N por tener que hablar constantemente de ella.
Es importante seu más menos alar que hasta el momento, no existe una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can Yaman o de su equipo de representación superíndice 3N sobre este supuesto incidente. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y relatos de terceros. Por lo tanto, es fundamental tomar esta información superíndice 3N con pinzas y no darla por sentada. De hecho, podría ser que la historia haya sido exagerada o incluso inventada por completo para generar controversia y obtener clics fáciles. En el mundo del espectáculo, este tipo de situaciones son lamentablemente comunes. Los medios de comunicación superíndice 3N a veces priorizan el sensacionalismo por encima de la veracidad y no dudan en inflar o distorsionar la realidad para atraer la atención superíndice 3N del público. Pero independientemente de si la explosión superíndice 3N de Can Yaman en Portugal fue real o no, este incidente nos plantea varias preguntas interesantes. En primer lugar, ¿hasta qué copyright punto tienen derecho los medios de comunicación superíndice 3N a indagar en la vida privada de las celebridades? ¿Du superíndice 3N de esto el límite entre el interu copyright ese público y la invasión superíndice 3N de la intimidad? En segundo lugar, ¿es justo que se siga asociando a Can Yaman con Demetuz Demir a pesar de que ya han pasado varios aún más menos os desde que trabajaron juntos? ¿No deberíamos permitirles a ambos seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales sin estar constantemente atados al pasado? Y por último, CEU superíndice 3 debemos reaccionar nosotros, como consumidores de noticias y chismes, ante este tipo de informaciones. ¿Debemos creer todo lo que leemos o escuchamos? ¿O debemos ser críticos y reflexivos a la hora de evaluar la veracidad de las fuentes? En mi opinión superíndice 3N, la clave estuvo en la moderación superíndice 3N y en el pensamiento crítico. No debemos caer en la trampa del sensacionalismo y debemos ser conscientes de que no todo lo que vemos en Internet es verdad. Antes de compartir o comentar una noticia, debemos verificar la fuente y tratar de obtener diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Además, debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propios límites. No tienen la obligación superíndice 3N de responder a todas nuestras preguntas ni de complacer todas nuestras expectativas. Debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. En resumen, la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman en Portugal y sus supuestos comentarios sobre Demetuz Demir son un claro ejemplo de CEU superíndice 3. La información superíndice 3N puede ser distorsionada y manipulada para generar controversia y atraer la atención superíndice 3N del público. Debemos ser cautelosos a la hora de consumir este tipo de noticias y recordar que no todo lo que vemos en Internet es verdad. Es importante ser más menos alar que sin la confirmación superíndice 3N del propio Can Yaman, todo lo que hemos discutido son rumores y especulaciones. Es crucial abordar estos temas con precaución superíndice 3N y evitar sacar conclusiones precipitadas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó superíndice 3, no se olviden de darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este tema? ¿Creen que Can Yaman realmente explotó superíndice 3 en Portugal? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si tienen alguna otra información superíndice 3N sobre este tema, no duden en compartirla en los comentarios. Finalmente y no menos importante, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Les prometo que seguiremos trayendo copyright dándoles los mejores chismes y las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Asu que denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen, que esto no termina acu. Ahora vamos a profundizar un poquito más en el tema, vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas y a explorar algunas de las posibles causas y consecuencias de este supuesto incidente. Porque acu en este canal no nos quedamos con la superficie, vamos hasta el fondo del asunto. Para empezar, hablemos un poco más sobre el contexto de la visita de Can Yaman a Portugal. Sabemos que el actor tiene una base de fans muy grande en ese país, y que sus visitas siempre generan una gran expectación superíndice 3N.
Es posible que en esta ocasión superíndice 3n, la presión superíndice 3n medio utica y el fervor de los fans hayan sido especialmente intensos, lo que podrá haber contribuido a la tensión superíndice 3n que supuestamente llevó superíndice 3 a la explosión superíndice 3n. Además es importante tener en cuenta que Can Yaman es un actor muy comprometido con su trabajo y que siempre se ha esforzado por mantener una imagen pública impecable. Es posible que en esta ocasión superíndice 3n, se haya sentido frustrado al ver que su imagen se vea en pau más menosada por rumores y especulaciones sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación superíndice 3n con Demet Özdemir. En cuanto a lo que supuestamente dijo sobre Demet, es importante recordar que ambos actores han seguido caminos separados desde que terminaron de trabajar juntos en Erken Zikuay. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el Tambiu Copyright N actor Oyuzhan Koa, una boda por todo lo alto que llenó superíndice 3 portadas de revistas y programas del Corazu superíndice 3n en Turquía. Can por su parte ha estado enfocado en sus proyectos en Italia y otros pauses. Es comprensible que ambos quieran dejar atrás el pasado y centrarse en sus respectivos presentes y futuros. Ahora bien, independientemente de lo que haya dicho o no Can Yaman sobre Demet, es innegable que la sombra de Erken Zikuay sigue persiguiendo a ambos actores. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y la química entre Can y Demet era tan fuerte que muchos fans siguen show más menos ando con una reconciliación superíndice 3n. Es posible que esta insistencia de los medios y los fans en revivir el pasado haya sido un factor determinante en la supuesta explosión superíndice 3n de Can en Portugal. ¿Pero cuáles podrán ser las consecuencias de este incidente? En primer lugar, podrá dar más menosar la imagen pública de Can Yaman y afectar su reputación superíndice 3n profesional. Si se confirma que el actor tuvo un arrebato y que hizo comentarios despectivos sobre Demet, es posible que algunos fans se sientan decepcionados y que algunos medios de comunicación superíndice 3n lo critiquen duramente. En segundo lugar, este incidente podrá reavivar la polu copyright mica sobre la relación superíndice 3n entre Can y Demet, y generar aún rumores y especulaciones. Es posible que los fans vuelvan a debatir sobre si hubo o no algo entre los actores, y que los medios de comunicación superíndice 3n sigan explotando este tema para generar audiencia. En tercer lugar, este incidente podrá afectar la relación superíndice 3n entre Can y Demet. Si se confirma que el actor hizo comentarios negativos sobre su ex con Pau más menos era, es posible que Demet se sienta herida y que la amistad entre ambos se vea afectada. Pero a pesar de todo esto, también Copyright N es posible que este incidente tenga algunas consecuencias positivas. En primer lugar, podrá servir para que los medios de comunicación superíndice 3n reflexionen sobre su responsabilidad a la hora de informar sobre la vida privada de las celebridades. Es posible que a partir de ahora, sean muy cuidadosos a la hora de indagar en la intimidad de los actores y actrices, y que respeten su derecho a la privacidad. En segundo lugar, este incidente podrá servir para que los fans reflexionen sobre su actitud hacia las celebridades. Es posible que a partir de ahora, sean muy conscientes de que los actores y actrices son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propios límites, y que respeten su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. Y en tercer lugar, este incidente podrá servir para que Can Yaman y Demet Özdemir cierren definitivamente el capítulo de Erken Zikuay y sigan adelante con sus vidas. Es posible que a partir de ahora ambos se sientan muy libres para centrarse en sus proyectos actuales y futuros, sin tener que estar constantemente atados al pasado. Ahora bien, para terminar de analizar este tema en profundidad, vamos a escuchar algunas opiniones de expertos en el mundo del espectáculo. He contactado con varios periodistas y analistas de la televisión superíndice 3n turca para que nos den su punto de vista sobre la supuesta explosión superíndice 3n de Can Yaman en Portugal y sus supuestos comentarios sobre Demet Özdemir. Uno de estos expertos, que prefiere permanecer en el anonimato, me ha dicho lo siguiente: en mi opinión superíndice 3n, este incidente es una prueba de la presión superíndice 3n que sufren las celebridades en el mundo actual. Los medios de comunicación superíndice 3n y los fans exigen constantemente que los actores y actrices sean perfectos, y no les permiten cometer errores. Es comprensible que en ocasiones, esta presión superíndice 3n pueda llevar a situaciones como la que supuestamente protagonizó superíndice 3 Can Yaman en Portugal. Otro experto, que también Copyright N prefiere no ser identificado, me ha comentado lo siguiente: creo que es importante ser cautelosos a la hora de juzgar a Can Yaman.
No sabemos exactamente QU Copyright fue lo que pasó superíndice 3 en Portugal, ni QU Copyright fue lo que dijo sobre Demetuz Demir. Es posible que la historia haya sido exagerada o incluso inventada por completo. Antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos esperar a tener ese informacio superíndice 3N. Y un tercer experto que ha aceptado dar su nombre, el periodista de Spectacles turco Mehmet Yılmaz, me ha dicho lo siguiente: en mi opinión superíndice 3N, Can Yaman es un actor muy talentoso y carismático, pero a veces le falta control sobre sus emociones. Es posible que en esta ocasión superíndice 3N se haya dejado llevar por la frustración superíndice 3N y haya dicho cosas que no debería haber dicho. Espero que este incidente le sirva para aprender a controlar mejor sus emociones y a comunicarse de manera efectiva con los medios y los fans. Como pueden ver, las opiniones de los expertos son diversas y matizadas. Algunos creen que Can Yaman es víctima de la presión superíndice 3N mediática, otros creen que deberíamos ser cautelosos a la hora de juzgarlo, y otros creen que el actor necesita aprender a controlar mejor sus emociones. En definitiva, la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman en Portugal y sus supuestos comentarios sobre Demetuz Demir son un tema complejo y controvertido, que nos plantea varias preguntas interesantes sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades, los medios de comunicación superíndice 3N y los fans. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre este tema y para formarse su propia opinión superíndice 3N. Y recuerden, amigos, que en este canal siempre estaremos para traerles los mejores chismes y las noticias jugosas del mundo del espectáculo, pero siempre desde una perspectiva crítica y reflexiva. Porque el chisme puede ser divertido, pero también copyright puede ser un instrumento para entender mejor el mundo que nos rodea. Que denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3ª. Y no se olviden de agarrar sus palomitas para el superíndice 3º chismecito. Bye bye.